Y creo que como director de la misma es uno de los momentos mejores que puedo vivir, porque esta exposición me parece verdaderamente importante y relevante, y realmente pues estamos muy orgullosos de poder presentarla. Y dando muchas gracias a mucha gente que lo ha hecho posible. Para empezar, al Ayuntamiento de Madrid, que está aquí representado por Emilio del Río y que siempre nos apoya en muchas de las exposiciones, y en este caso pues es decisivo lo que ha hecho por ellas. Pero también tengo que agradecer la presencia del señor embajador de Japón, el señor Hiroshi Yamauchi, que bueno, pues representa aquí esta cultura milenaria que hoy presentamos en una de sus especialidades de Granada. Luego también tenemos con nosotros a Ricardo Centelles, que es co-comisario de la exposición, de la misma manera que también el comisario científico es Daniel Sastre de la Vega, y tenemos también, sobre todo, a Víctor Pasabar. Víctor Pasabar pues es el alma principal que hay aquí, porque la colección es su colección. Y realmente es una cosa magnífica que alguien tenga esto y que alguien quiera exponerlo en esta academia, porque nos encontramos ante unos grabados históricos, unos grabados en madera, que en contra de lo que mucha gente cree no son xilografías, porque la xilografía es un arte muy moderno, es un arte mucho más antiguo y más difícil, que también es grabado en madera, pero que se ensayó en Japón, y no lo voy a ser yo quien les cuente en qué consiste todo esto, porque hay gente aquí mucho más sabia que yo que lo puede decir después. De manera que ahora, después de daros la bienvenida, voy a pasar la palabra a Emilio del Río, que es el director general de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, que, bueno, como he dicho, el Ayuntamiento es quien nos ayuda a poder hacer esta cuestión. Emilio. Muchas gracias, Tomás. Muy buenos días, muy brevemente por mi parte, porque fíjense todos los que van a intervenir después. Un saludo, por supuesto, al director de la Academia, al secretario, querido Tomás, querido Javier, al embajador de Japón en España, a los comisarios, al coleccionista y a todos ustedes por compartir esta mañana. Una de las mejores cosas que se puede hacer en un Madrid lluvioso y frío de febrero pues es venir aquí, ¿no? Quiero decir dos cosas. Una vez estaba un acto y se entregaban unos premios de un alcalde y iba a hablar. Era uno de estos huelecitos y dice, antes de hablar quiero decir unas palabras. Pues yo también quiero decir unas palabras antes de hablar. No, solo diré las palabras, no hablaré. Dos. Una, que es un honor para el Ayuntamiento de Madrid colaborar con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el funcionamiento. Es uno de los grandes motores culturales de esta ciudad. Sí. Madrid tiene el nivel cultural que tiene, es entre otras cosas, y de una forma destacada, por lo que lleva a cabo la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en lo que vemos, como esto que vamos a ver ahora, en otras exposiciones que llevan a cabo, y en lo que no vemos, ¿no? Labor de talleres, de conservación, etcétera, y en la colección permanente. Así que gracias por lo que hacéis y por hacer de Madrid pues, uno de los referentes culturales, perdón, pero es así, del mundo. Y en segundo, bueno, he dicho dos y ya voy a decir tres. En segundo lugar, si no hiciera esto la Real Academia, ¿quién lo iba a hacer? Tenéis una sección que es única en España y una de las grandes del mundo, que es la Cartografía Nacional. Si la Real Academia no hiciera esto, ¿quién lo iba a hacer, no? Y sin esto nos perdemos algo del arte. Ya estoy entrando en lo que va a decir el comisario, pero sí que sin esto nos perdemos una parte muy importante del arte y no entenderíamos, pues oye, casi nada, ¿no? A los grandes pintores del 19, cuando les fascina, ¿no? Ese redescubrimiento de Oriente y las, iba a decir xilografías, pero después de lo que ha dicho Tomás ya lo puedo llamar así, ¿no? Y estas manifestaciones artísticas que tanto les influyeron, ¿no? Y por tanto nos perderíamos una mirada del mundo y sobre nosotros mismos. Así que gracias por la labor que hacéis en torno a los grabados. Y por supuesto, y en tercer y último lugar, por mi parte, gracias al coleccionista y a los comisarios por la generosidad a la hora de poder hacer posible esta exposición y el buen trabajo para llevarla a cabo. Es que ya he visto el catálogo. La exposición todavía no montada, pero sí el catálogo, y es una auténtica maravilla y un lujo. Y lo disfrutaremos después. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Emilio. Y ahora pues tenemos a un visitante
especial significación, puesto que es el embajador del Japón en España, el señor Hiroshi Yamauchi, al cual le doy la palabra. Muy buenos días y muchas gracias, excelentísimo señor don Tomás Marco, director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ilustrísimo señor don Emilio del Río, director general de la Biblioteca de Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, y todos distinguidos autoridades, queridos amigos y amigas, muchas gracias por venir en esta fría mañana. Es un gran honor participar en esta inauguración de esta magnífica exposición organizada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Ayuntamiento de Madrid, con la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza. Quería agradecer a las instituciones organizadoras y presentes, sus comisarios y los coleccionistas sus esfuerzos y dedicación para la realización de esta muestra que pone en relieve de nuevo Japón en la agenda cultural de Madrid y en esta querida Real Academia con lo que tantos lazos de amistad nos unen. Y siempre es una alegría inaugurar iniciativas que profundicen en la cultura de Japón, especialmente en este mundo flotante en que nos invita el ukiyo-e para conocer mejor una de sus temáticas, como es las representaciones de las mujeres de la época y así descubrir mejor esa técnica de grabado japonés que tanto ha influido en la creación del imaginario colectivo de Japón en el occidente. Espero que los madrileños aprovechen esta magnífica oportunidad y disfruten de esta exposición única que sin duda contribuye a profundizar los vínculos de amistad y colaboración, entendimiento, comprensión entre Japón y esta bella ciudad de Madrid y esta querida Real Academia. Y bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias al señor Yamauchi, el embajador del Japón en España. Y ahora voy a ceder la palabra a Ricardo Centellas, que es el co-comisario de la exposición, que es además gerente del consorcio Goya Fue de Todos de la Diputación General de Zaragoza, que también participa en esta exposición. El coleccionismo de estampa japonesa es relativamente raro y escaso en las colecciones públicas españolas. Las exposiciones temporales, en consecuencia, también son raras. Por este motivo, es de agradecer que el coleccionismo privado español se exprese en el ámbito de lo público y preste sus fondos, tal como ha sucedido en esta iniciativa de la Academia de San Fernando, donde se expone una singular y exquisita selección de ukiyo-e de época Edo perteneciente a la colección Pasamar Oniga. Esta colección de ukiyo-e se ha formado con rapidez, en poco más de una década, y supera el millar de estampas, cómputo al que habría que sumar las donaciones y depósitos que ha hecho en el Museo de Zaragoza. Y sigue creciendo. Sin poseer una vocación enciclopédica original, el devenir y el aumento de sus fondos ha producido que los artistas que la integran sean los mejores de la historia del ukiyo-e, desde sus orígenes Edo, pasando por el periodo Meiji hasta el siglo XX con el movimiento Shinhanga, que constituyó una vuelta a la tradición. El norte, para no perderse en este bosque de cerezos, madera de muchas de las planchas de ukiyo-e, de estos grabados, ha sido el asunto de la mujer hermosa, Villinga, una elección personal y razonada de Víctor Pasamar, su propietario. Su pasión, palabra que no olvidemos significa sufrimiento en latín, pasio, calco del griego, pathos, se transformó en compulsiva,
pero le procuró cierta salud en el estado de depresión que le sobrevino tras la tragedia de la muerte de su pareja Onila, a la que ha dedicado esta colección. Desde la periferia, en Zaragoza, y al margen de las modas, su propietario, Víctor Passamar, ha constituido su galería particular de estampas, adquiriendo las hojas en subastas internacionales, y ha transformado el amateurismo de sus comienzos en profesión especializada. Toda la belleza que encierra ha conformado un tónico antidepresivo y contra la ansiedad que su propietario desea compartir con el prójimo desde la solidaridad humana. Lo hizo con anterioridad en el Palacio de los Condes de Sástago de la Diputación de Zaragoza y continuó en Fuendetodos, la patria de don Francisco de Goya. Ahora es en la Academia de San Fernando. Esta exposición especial, una parte de su museo, del Museo de Víctor Passamar, es fruto de la principal cualidad de su propietario, la generosidad. Gracias. Pues muchas gracias por esta intervención y ahora voy a pasar la palabra a la persona clave en que esta exposición se puede hacer, que es precisamente Víctor Passamar. Víctor Passamar, por su pasión por este tipo de arte, ha reunido una colección verdaderamente impresionante que, bueno, pues si alguien superficialmente se lo dijera, no pensaría que en España existe esto, pues existe. No solo existe, sino que ustedes lo van a ver dentro de nada y van a ver, bueno, una parte de la colección, de todo lo que tiene Víctor Passamar, no cabría en toda la academia, casi, pero es una antología magnífica de esta etapa del grabado en madera japonés, que es muy especial. Luego los especialistas nos contarán más sobre el particular, pero en todo caso yo quiero agradecer a Víctor Passamar su generosidad por haber hecho la colección y además por hacer que ustedes la puedan ver ahora. Con nosotros, Víctor Passamar. Muchas gracias. Yo, como colección Passamar Onila, está claro que Passamar soy yo y no sé qué pasa desapercibido. Pero Onila siempre quedaba un poco en el aire. En el aire incluso hay gente que pensaba, hay gente muy despistada en este mundo, que era mi mujer. Pues que era mi mujer, que su apellido, que sí que su apellido, pero creo que ha llegado el momento de devolverle el nombre, de devolverle la identidad. Él se llamaba, y es su nombre, y es como a partir de ahora lo llamaré, Marián Onila. ¿Qué pasa? Que Marián se tomaba como un nombre femenino, sufrió un bullying brutal. Yo sé lo mucho que sufrió con esos chistes tan horribles que hacían de él y Marián, y no sé si me explico. Sé el sufrimiento que le causó hasta tal extremo que él borró su nombre y se hacía llamar Pedro. Pues yo quiero que recupere su nombre, que recupere su identidad. Yo, ojalá esta exposición, ojalá sirviera para que le diera paz, ojalá, me gustaría mucho. Para mí, en todo caso, es un gran paso adelante hacia la verdad. Gracias. Y ahora voy a dejar la palabra a otro miembro de la Academia, que es el subdelegado de Calcografía Nacional, Javier Blas, que es una de las personas, si no la persona en España que sabe de verdad de grabado y les voy a explicar a ustedes algunas cosas muy interesantes en torno a este proceso. ¿Está bien? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Hay muchas y muchos buenas y buenos amigos
muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. El título Bellezas del mundo flotante alude a los dos ejes fundamentales que vertebran la exposición y que ya ha sido mencionado: la belleza femenina propia del género Jinga y su representación a través del grabado, el ukiyo-e, es decir, las imágenes del mundo flotante. Junto con la pintura de biombos y la caligrafía, el ukiyo-e es la manifestación tradicional más conocida y más apreciada del arte japonés. Su impacto fue considerable en Europa occidental, sobre todo entre los impresionistas y las primeras vanguardias. Una atracción coincidente en el tiempo con la occidentalización de Japón a partir de la apertura Meiji en 1868. El vivo colorido caracteriza a unas imágenes conmovedoramente atractivas, yo diría que muy seductoras. El arte del ukiyo-e gira en torno al buen gusto y al concepto de iki, es decir, el ideal de sofisticación, un término que significa vida y que connota elegancia, sensualidad, refinamiento, no solo en el aspecto personal, sino también en el comportamiento colectivo. El fenómeno del ukiyo-e se desarrolló en las ciudades y muy particularmente en la capital política y administrativa, en la sede del gobierno, Edo, la actual Tokio, la capital del shogunado Tokugawa. A mediados del siglo XVIII, momento que da, o fecha que da comienzo a la exposición, Edo ya era la ciudad más populosa del mundo, con una población superior al 1.000.000 de habitantes y, por tanto, el centro neurálgico de la producción y también del consumo de arte gráfico, impulsado por dos clases sociales en concreto, las clases urbanas, los shonin, es decir, artesanos y comerciantes, en un contexto de alfabetización cada vez más amplio y cada vez más generalizado. La alfabetización es clave y seguramente hablará de ello Daniel Sastre de la Vega, el profesor Sastre de la Vega. El periodo Edo en la historia de Japón, como hemos comentado, coincide con el shogunado de la dinastía Tokugawa, cuya extensión cronológica abarca desde 1615 hasta 1868. A partir de principios de base neoconfuciana, la sociedad de Japón se estructuraba, del periodo Edo, claro, se estructuraba en 4 clases. La clase superior, los samurái, representaban aproximadamente un 5% de la población. Esa élite guerrera, élite militar, al servicio de los señores territoriales, de los daimyos. Seguidamente, con un 80%, la base de la economía japonesa, el campesinado, habitaba los territorios rurales. Y por último, los shonin, los habitantes de la ciudad, los artesanos y los comerciantes. Y fueron estas clases urbanas, que representaban aproximadamente un 15%, las que impulsaron, las que desarrollaron nuevas manifestaciones artísticas y creativas, entre ellas el ukiyo-e, coincidiendo con un periodo de paz de más de 2 siglos y medio. 250 años de paz que caracterizan el gobierno de los shogunes. Permitió la expansión y el desarrollo de las artes. La paz y el arte y la creación están extraordinariamente vinculados, como podemos ver en la exposición, con estas magníficas estampas. El director ya lo ha dicho y lo comentaré. No hay en la exposición una sola silografía, pero hay muchas estampas a partir de grabado en madera. Las exquisitas estampas ukiyo-e se obtuvieron a partir del procedimiento de grabado en madera a la fibra, que no es exactamente silografía. La silografía es un método concreto de grabado en madera que comienza a practicarse en los años finales del siglo XVIII, 1798-99, de hecho, comienza a practicarse en el Reino Unido, con Thomas Bewick, y que alcanzará un notable protagonismo en el campo de la imagen múltiple impresa, sobre todo para la ilustración de publicaciones periódicas, durante el XIX en Europa Occidental. La silografía consiste en trabajar un taco de madera cortado en el sentido transversal del tronco, en el sentido de los anillos. Generalmente el silógrafo recurre a un arbusto, al boj, cuya madera es dura, muy compacta, de grano muy fino. Es tan dura esta madera
que no puede ser cortada con cuchillas, la cuchilla resbala, solo puede ser grabada con el mismo instrumento de acero afilado, muy cortante, que emplean los grabadores en metal, en cobre, es decir, el buril. Por tanto, la xilografía es grabado en un taco cortado en el sentido de los anillos de Vogt y trabajado a buril. Por el contrario, el grabado en madera a la fibra propio de los maestros de ukiyo-e y en general de todos los grabadores en madera de la historia antigua, consistía en trabajar un taco cortado en el sentido longitudinal del tronco, de arriba abajo, en el sentido de las fibras. Empleaba en este caso un árbol, no un arbusto. Árboles de madera relativamente blanda, como el cerezo, madera susceptible de ser cortada, esta vez sí, cortada o intervenida con los instrumentos tradicionales de carpintería, cuchillas y gubias. Y, por supuesto, después, imprimiendo o estampando el taco en relieve. Es una modalidad distinta. El grabado a buril sobre madera a la testa es distinto del grabado con cuchilla y gubia sobre madera a la fibra de estos maestros. Bien, a partir de la década de 1760 se implantó en Japón una modalidad genuina de estampación, la segunda fase para obtener una estampa. Una cosa es la intervención en la matriz, en el taco de madera, el grabado, y otra cosa luego es el entintado y la impresión de esa matriz, lo que se denomina estampación. Como digo, desde 1760 se implantó una modalidad propia, específica, japonesa, de estampación a color mediante la superposición de varios tacos grabados. Cada uno de los tacos contenía un fragmento de la imagen, el correspondiente a un determinado color. Es decir, la composición íntegra entregada por los maestros, el diseño original, se deconstruía, se desestructuraba en varias imágenes parciales, fragmentadas, correspondientes a los distintos colores, en un número creciente de tacos, cada vez mayor. Al principio se comenzó con 5 o 6 tacos. Por tanto, este método, cuyo primer impulsor será Suzuki Harunobu, con quien comienza la exposición, como ya veremos, aunque ya se conocía unos años antes, al momento en que Harunobu lo practica de forma continuada, este método supuso un avance cualitativo importantísimo en la obtención de estampas a color. Hasta entonces eran estampas monócromas, iluminadas o coloreadas a mano. Ahora son estampas a color obtenidas mediante la superposición de varios tacos. Pues bien, esta técnica que verán en toda la exposición se conoce en la terminología japonesa con la expresión nishikie. El nishikie, que literalmente puede traducirse como imágenes de brocado, porque parecía el detalle, el virtuosismo propio del brocado de las telas, de los kimonos. La complejidad del nishikie fue en aumento, fue progresiva, cada vez más. Desde Harunobu, a mediados del siglo XVIII, hasta bien avanzado el siglo XIX, hasta entrar en el tercer cuarto del siglo con el último de los grandes maestros ukiyo-e y protagonista fundamental de la escuela Utagawa. Me refiero a Kunisada. Pues bien, este periodo del último tercio del siglo XVIII y toda la primera mitad del siglo XIX, que coincide con la edad de oro del ukiyo-e, la edad de oro en la que se sitúan los maestros fundamentales que todos conocemos, Hokusai, Hiroshige, Utamaro, Eisen, Kuniyoshi, Kunisada, es el que corresponde al marco cronológico de la exposición. Y como digo, la complejidad del nishikie fue en aumento, fue incrementando el número de tacos, que llegaron a ser 20, 25 tacos, con colores cada vez más brillantes, más intensos, más vivos, degradando los colores, es decir, dejando sobre el cilindro, sobre el rodillo del tintado, mayor cantidad de tinta en una parte del cilindro que en otra, lo que provocaba una degradación del color, método que se llama bokashi, o incluso incorporando partes en relieve en una suerte de gofrado. Esta complejidad en aumento del nishikie revela un alarde de virtuosismo técnico verdaderamente extraordinario, único, excepcional. Como ya ha comentado Ricardo, todas las estampas de la exposición pertenecen a la colección Pasamar-Onila, así llamada, y lo hemos oído de palabras de Víctor, por Víctor Pasamar y por Marianne-Émile Onila. La colección Pasamar-Onila es única entre las de grabado japonés en España debido a la cantidad y calidad de estampas bijinga, el género más popular del ukiyo-e junto con el de actores de teatro kabuki.
Toda nuestra gratitud y admiración a Víctor Passamar por haber formado con paciente empeño, con refinada sensibilidad y con sutil inteligencia una maravillosa colección. Pero sobre todo tenemos que estar en deuda con él, porque gracias a su generosidad, como también ha señalado Ricardo Centellas, gracias a su generosidad, las maravillosas estampas de su colección pueden ser disfrutadas públicamente al haber donado valiosos conjuntos al Museo de Zaragoza y haber cedido altruistamente obras extraordinarias para exposiciones temporales como la que nos reúne ahora. Y cuando digo obras extraordinarias, me refiero al hecho de que se trata de ejemplares de primeras ediciones. Son todo ejemplares prístinos, de época. La colección Passamar Mila no tiene reprints, no tiene reediciones prácticamente. Por tanto, bueno, reitero nuestro agradecimiento a Víctor Passamar y a través de él a la memoria de Onila y también a su inseparable amigo y gran coleccionista de estampas ukiyo-e como él, también nos acompaña, aunque el género de la colección de Miguel Ángel Gutiérrez es el de actores de teatro pabellón. Gracias. La exposición y el magnífico catálogo que la complementa es el resultado de la fértil colaboración, y así ha sido señalado por Emilio del Río, la fértil colaboración de la Academia con el área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Una feliz iniciativa que se suma a la ya larga e importante relación de acciones culturales compartidas, acciones culturales que han venido permitiendo dar a conocer las creaciones más delicadas de la colección de la Academia y de permitir al público de Madrid, y no solo, acercarse a sobresalientes obras de arte como las que podrán ver en la exposición. Querido director general de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento, Emilio del Río, a ti personalmente y a través de ti a la delegada de Cultura Marta Rivera de la Cruz, como al magnífico equipo de Cultura del Ayuntamiento, muchísimas gracias por confiar en la Academia y por apoyarnos en un objetivo que es mutuo, al fin y al cabo, objetivo que no es otro que el de proporcionar a la ciudadanía una oferta cultural de calidad. Excelentísimo embajador Yamauchi, apreciada agregada de cultura de la Embajada Hayashi-san, amigos de la Embajada de Japón, estamos muy honrados y profundamente agradecidos de su presencia en este acto. Su apoyo a la exposición, señor embajador, tiene para nosotros un enorme valor, siendo muy conscientes, creo que todos coincidiremos en esta sala, siendo muy conscientes de la admiración y la alta estima que el público español manifiesta hacia la cultura japonesa. La Diputación Provincial de Zaragoza, con la que la Calcografía Nacional comparte acciones en torno al arte gráfico desde hace ya más de 20 años, ha facilitado el acceso a la colección Passamar Onila gracias a Ricardo Centellas. Ricardo Centellas, historiador del arte, gerente del consorcio Goya Funde Todos, coordinador de proyectos culturales de la Diputación Provincial de Zaragoza, fue el comisario de la exposición La Mujer en Japón, a la que él ha aludido, pero no el título, La Mujer en Japón, 4 siglos de ukiyo-e y Shinhanga, colección Passamar Onila, que se celebró en el Palacio Sástago de Zaragoza en el otoño de 2024 y el primer mes de 2025, y que fue el punto de partida de esta exposición, aunque no es lo mismo. Aquí más de la mitad de las obras no fueron vistas en Zaragoza, es una exposición completamente distinta. Y bueno, y ahora es el co-comisario de la exposición Bellezas del Mundo Flotante. Siempre es un motivo de satisfacción y una alegría tenerte cerca, Ricardo. El profesor Daniel Sastre de la Vega ha asumido el comisariado científico de la exposición. Docente del Centro de Estudios de Asia Oriental. Máster en Estudios de Arte Japonés por la Universidad Sofía de Tokio. El profesor Sastre de la Vega es uno de los máximos especialistas españoles en cultura japonesa y concretamente en ukiyo-e. Ya tuvimos la fortuna de contar con su experiencia y sus conocimientos en exposiciones celebradas en la Academia en el año 2014, Fantasía en Escena Kunisada y la Escuela Utagawa, y 4 años después, en el 2018, con Yokai, Iconografía de lo Fantástico, y ahora volvemos a ser afortunados. Es un privilegio y un gusto trabajar contigo, Daniel, de verdad. Bueno, que la diseñadora Isolina Dosal, que sé que está por aquí, conciba y realice libros bellos, hace tiempo que ha dejado de ser una novedad, aunque tiene la costumbre de sorprendernos y de superarse. Porque, como también ha dicho el director y
Emilio del Río, el catálogo de la exposición es una pequeña joya del diseño y del arte editorial. Gracias fundamentalmente a Isolina, pero también al buen hacer en la preimpresión de Lucani y sobre todo en la impresión y encuadernación de Edith Solís. El enmarcado de las obras ha recaído en una pequeña empresa familiar, Carpentier Embarcación, y si me refiero a ella, y parece que, bueno, que es una nómina excesiva, es por una cosa muy concreta. En los tiempos actuales, marcados por la precipitación y por la aceleración más absoluta, trabajar con profesionales que miden el tiempo a una escala humana, a la misma escala a la que miden la relación personal, es un auténtico lujo. De verdad, es un lujo. Bien, Bellezas del Mundo Flotante, y así que acabo, ha sido organizada y coordinada desde la Academia gracias al impulso y a la tutela de la dirección de la corporación y muy en particular del director, querido Tomás Marco, y del académico delegado de la Calcografía, Museo y Exposiciones, Víctor Nieto, y también de nuestro secretario general, José Ramón Encinar. Destacadas y destacados profesionales en el marco de la Academia han aportado su esfuerzo y su buen hacer en los campos de la promoción y difusión, de la comunicación y redes sociales, de la gestión de la página web, del apoyo gráfico, del mantenimiento para la preparación e iluminación de la sala y otros detalles, de administración y contabilidad, siempre necesarias para llevar a buen término los proyectos académicos, de actividades didácticas. Pero sería injusto por mi parte no referirme, aunque sea de manera genérica, a mis compañeras del museo, a los guías voluntarios, a las compañeras de asuntos generales, restauración, actos y eventos, servicio comercial, seguridad, vigilancia y limpieza. Como proyecto específico de la Calcografía Nacional, el timón ha sido manejado por las expertas manos de mis imprescindibles compañeros en lo que yo calificaría como la apasionante singladura del arte del grabado. Los compañeros Alberto Urueña, Isabela Cebes, Constanza López y María Dones. Para la Academia es un orgullo contar con todas y cada una de las personas vinculadas a las áreas, servicios y departamentos que he mencionado. Para mí, personalmente, es un tesoro. A todas y todos ustedes, a todas y todos vosotros, muchísimas gracias por vuestra amable compañía. Y ahora me gustaría que cerrara este acto. Después habrá, desde luego, posibilidad de preguntar, pero que cerrara las palabras inaugurales Daniel Sastre-Dávega, que es el comisario científico de esta exposición y que ya nos ha contado Javier Blas su pertinencia en cuanto a gran especialista en arte oriental dentro del Centro de Estudios de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, Daniel Sastre-Dávega tiene la palabra para cerrar este acto. Bien, pues buenos días a todos, muchísimas gracias por compartir con nosotros el momento más feliz de cualquier exposición, que es el momento de la inauguración, y abrir las puertas para compartirlos para todo el mundo. Por supuesto, solo puedo empezar agradeciendo a Víctor Pasamá, de la Universidad, y el testimonio de amor que es esta exposición a su pareja Onila. También, por supuesto, a Ricardo, el cocomisario también de la exposición, y por supuesto, como creo que ya habréis notado, a el alma de mucha de esta parte de esta exposición, como ha sido Javier Blas, con el que siempre es un placer trabajar a todos los niveles, un gran maestro y una gran persona. Y también quiero extender mi agradecimiento, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid por la ayuda en la organización, así como a la Real Academia, pues por también haber accedido a prestar su sala para compartir con todo el mundo esta maravillosa colección de grabados japoneses. También, finalmente, un apunte que quería compartir o agradecerles a todo el equipo humano que está haciendo posible toda la difusión, toda la organización, el montaje de la exposición, que sin ellos sería imposible. Y, por supuesto, también a la diseñadora del catálogo, que ha creado una joya bibliográfica de la que estamos todos muy orgullosos. Voy a hablar muy poco porque supongo que ya están cansados de escucharnos hablar tanto, pero creo que Javier ha hecho un contexto maravilloso, por lo cual me demuestra que ya es un gran experto sobre el grabado japonés y contexto histórico, por lo cual solamente me gustaría hablar sobre esta palabra de bijin. Bijin, el término en japonés, el japonés pues es un lenguaje en el que no hay género, no hay el bijin o la bijin.
Villín es un término que contextualmente nos indicará de quién estamos hablando. Históricamente es una palabra que tiene mucha historia y se ha utilizado para calificar a hombres bellos igual que a mujeres bellas. Es cierto que todo lo que van a poder apreciar en la exposición desde el siglo XVIII, siglo XIX, que son las obras que nos ocupan, claramente es la mujer. Villín ya se configura como la belleza femenina y de ahí en adelante es verdad que eso es lo que va a denotar especialmente en las producciones histórico-artísticas del archipiélago japonés. Pero muchas de las protagonistas que van a ver a lo largo de estas estampas, pues ellas no crearon ninguna de estas imágenes. El mundo del periodo Edo, el mundo que genera muchas de estas imágenes, está generado, configurado por una mirada masculina. Son grupos de hombres que van, en cierto modo, a plasmar el concepto de una idealización de una belleza femenina. Y esa belleza femenina se va a configurar en base a varios elementos. En la cultura japonesa, una persona bella es una persona que es moralmente recta y que además también manifiesta de una manera estética esa belleza moral interna. Y uno de los grandes elementos es que esté alfabetizada, que sepa leer y escribir, pero que además cuando escriba tenga una bella caligrafía, una caligrafía en la que es capaz de transmitir su rectitud, pero también su cultura y su sensibilidad estética. Una persona que sepa que si estamos en otoño tenemos que poner una referencia de algún modo a la hoja del arce, o que tenemos que hablar de cómo los ciervos están cantando la berrea porque nos está indicando que estamos en la estación otoñal, es decir, conoce las palabras clave. Ese tipo de detalles que en los círculos literarios del periodo Edo están muy familiarizados porque precisamente una de las pocas cosas que pueden hacer es reunirse para componer poemas y demás y poder de esa manera sacar a la superficie toda esta inquietud intelectual que tienen y que políticamente están limitados y no pueden aplicar, por ejemplo, en la política. Esto hará que la materialización de esa idealización de esa mujer pues sea una persona que sepa todas estas referencias, que haya recibido una increíble educación para tener los clásicos japoneses, como puede ser el Kokinshu, la gran antología imperial poética, o que tenga también conocimiento de la poesía china clásica y además lo utilice y lo aplique en estos poemas que van escribiendo. Muchas de las imágenes de la colección muestran a estas increíbles cortesanas escribiendo, componiendo maravillosos poemas que conmueven a cualquiera que lo leyera en un momento. Pero deben entender que estamos siendo partícipes de un juego de ficción en lo que una mirada masculina está generando todo este espacio. ¿Esto le quita valor? ¿Esto le quita algún valor estético al disfrute de estas obras? No, pero creo que es necesario que entendamos el juego de ficción en el que vamos a entrar cuando vayamos a ver todas estas imágenes. Imágenes en las que las protagonistas absolutas van a ser las denominadas cortesanas de los barrios del placer, en su grado máximo, en lo que se va a conocer como las Tayu o las Oiran, que son esas grandes cortesanas de alto ranking, de muy difícil acceso. Es decir, lo que estamos viendo cuando alguien se enfrenta a estas imágenes es algo que tiene muy difícil acceso. Tenemos que ser millonarios al cambio en Edo para poder acceder a pasar una noche con estas mujeres. Y a lo que tenemos más acceso es a su visualización a través de diferentes artistas para esos increíbles y ricos tocados imposibles físicamente de poder llevar por cualquier cuello humano que se precie, o llevar hasta 20 kilos de ropaje en tela, uchikake, kimono y tejidos de gran riqueza que van a poder disfrutar en cada una de las imágenes. Ellas podrían pasar, ellas podrían fallecer. A lo mejor hablamos de gente que cuando estaban en su esplendor tendrían entre 18 y 25 años, pero que cuando pasaran su mejor momento se ven sustituidas por la siguiente persona que estaba en la casa. Su nombre pertenecería, por ejemplo, la gran Hana Murasaki del establecimiento de Ogiya, pues ese establecimiento va a tener a Hana Murasaki durante 40, 50 años. El nombre pertenece, el estatus pertenece, esa ansia de poseer este símbolo de placer erótico e intelectual permanece, pero las mujeres que lo encarnan son reemplazables. Muchos de los artistas van a tener éxito por alguna razón, y es ser capaces de plasmar de una manera
que coja el pulso del momento que vive su momento. Vamos a empezar con Suzuki Harunobu, que va a empezar con bellezas irreales, estilísticamente alargadísimas, de cinturas imposibles, pero según vayamos pasando el tiempo vamos a ver cómo estas mujeres van cogiendo cuerpo, van cogiendo presencia, van ocupando la imagen hasta el punto de que van a perder el cuerpo y se convertirán en grandes bustos que van a tener mucha presencia. Todo esto va a ir siempre asociados a nombres. El gran Utamaro, que sé que a mi amigo Javier le encanta, pues también está muy presente en esta exposición y podrán ver su belleza característica. Pero cuando pasen 20 años se necesita un nuevo tipo de belleza. La escuela Keisai, Keisai Eisan, Keisai Eisen, alargarán las caras, pero sí y harán que sus vestidos sean mucho más exagerados y casi no quede sitio en la estampa para la ropa, porque están ocupando todo el espacio para deleitarnos de una manera increíble sensorialmente. O cuando terminemos en el siglo XIX, el color ha llegado, los pigmentos sintéticos han llegado también a Japón, ese azul de fucsia o esos tonos más saturados que van a hacer que los colores dominen toda esa última parte de la exposición, y en la que bellezas como la que configura la escuela Otagawa con Kunisada van a hacer además que no solamente ya sean las mujeres de los barrios de placer, sino que veremos también otras protagonistas. Veremos gente de la clase comerciante que también va a reclamar cierta presencia en estas representaciones iconográficas que corresponda al poder económico real que tienen en la sociedad. Aparecerán mujeres disfrutando del verano, aparecerá gente que están leyendo libros, van a poder ver todo tipo de iconografías. Salpicado también con mujeres cortesanas, mujeres que pertenecen a la clase comerciante y que se entregan a grandes momentos de danzas religiosas, van a poder ver hijas ejemplares. Y finalmente, y cerrando la exposición, hemos deseado poner un espacio significado para un formato del que estoy seguro que muchos de ustedes no han estado expuestos nunca, que son las hashirae. Son unos formatos que la palabra significa imágenes de columna de pilar, por lo cual imagínense algo muy alto, muy estrecho, y que son un reto compositivo para cualquier artista que se precie, que es lo que les ocurrió en el caso japonés, pero que yo creo que van a disfrutar mucho porque podrán ver las diferentes estrategias que se pueden hacer para ocupar un espacio extremadamente limitado y sin embargo muy rico en la oferta que nos está haciendo. No me extiendo más, estoy seguro que estas bellezas del mundo flotante van a contactar con ustedes del mismo modo que han contactado con nosotros y que contactaron en primer lugar con Víctor y que por eso acabaron en su colección. Muchísimas gracias por su tiempo, por su amabilidad y espero que disfruten de la exposición. Pues muchas gracias a todos los que han intervenido, que creo que han dejado bastante claro en qué consiste la exposición, pero evidentemente la exposición hay que verla, el que se la cuenten, desde luego no es suficiente. Bueno, luego además el catálogo también es una cosa verdaderamente impresionante, que creo que nos ha quedado uno de los mejores catálogos que ha hecho esta academia nunca. Nos van a tener a todos ustedes aquí en la exposición, pueden preguntarnos individualmente lo que quieran. Pero ahora pasamos a un grupo de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta brillante colectiva, será contestada por cualquiera de los que estamos aquí, a quien ustedes quieran dirigirse. Me temo que no todo esto está claro, en Japón, para nosotros por lo menos. Bien, pues si no, nos van preguntando individualmente y les contestaremos con todo lo que podamos y toda la amabilidad del mundo, por supuesto. Y agradezco nuevamente a todos los aquí presentes y sobre todo a Víctor Pasanar, porque para eso la posibilidad de tener esta gran exposición que les invito a ver a continuación.